La idea de la charla es poder salir de acá, o mi objetivo con la charla es poder que todos acá salgamos con 2 o 3 o 4 argumentos fuertes, ¿sí? Con criterio técnico para poder contrarrestar algunos eslogans que hay dando vuelta ya hace varios años sobre el vínculo que tiene la ganadería con el ecosistema o con el ambiente. ¿Sí? En los últimos años el sector ha sido muy atacado por algunos sectores que hacen mucho ruido, que son minoritarios, pero que hacen mucho ruido y que por ahí nosotros somos muchos, estamos muy atomizados y no hemos dado respuesta como sector a esas demandas que, como decíamos antes, hacen mucho ruido en la sociedad y en consumidores que por ahí no están tan informados y se quedan con esa información que no tiene mucho sustento. Entonces, mi idea con la charla de hoy es que todos acá nos llevemos 2 o 3 conceptos con argumentos técnicos para que después en el asado del domingo, con la familia y con los amigos, podamos contrarrestar algunos argumentos. ¿Bien? Así que ese es mi objetivo de la charla. Y estamos en un sector que algunos en alguna parte de la cadena, otros en otra parte de la cadena, pero representamos más o menos el 20-25% de la carne que se consume en el planeta. ¿Sí? El 20-25% de la carne que consume el planeta viene de los bovinos y nosotros somos parte de ese sector. Yo los desafío, no ahora, porque me van a dejar de prestar atención, que después cuando agarren el celular y pongan en Google bovinos, ambiente o vaca, planeta, esas 2 palabras, y las primeras noticias que le van a aparecer son noticias como esta, donde el titular dice: comer menos carne podría salvar el planeta del cambio climático. ¿Sí? Esa es una de las noticias que les puede aparecer. Otra noticia que puede aparecer de National Geographic, que dice que el impacto ambiental de la carne es innegable. Y después un párrafo chiquito sugiriendo comer carne sintética o carne de origen vegetal. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, por ahí es gente bien intencionada, pero desinformada, o con otras intenciones e intereses de poder vender carne sintética o vegetal. ¿Bien? Después hay otros panfletos dando vuelta, donde dice que el impacto de la carne, que si utilizáramos todos los cultivos necesarios para darle de comer al bovino, se lo diéramos al humano, podríamos matar el hambre del mundo, como si comer maíz sería lo mismo que comer carne para nosotros, o comer vegetales. Y otros panfletos que dice que el 83% de las tierras del planeta se destinan a los bovinos. Entonces, mi idea de la charla de hoy, los vuelvo a repetir, es que nos llevemos argumentos para poder contrarrestar todos estos eslogans, porque muchas veces saltan estos eslogans en algunas conversaciones y todos nos quedamos como callados sin ningún tipo de contraargumento a lo que se nos están diciendo. ¿Bien? Y creo que, como decía al principio, de que nos autoaplaudía de estar todos acá capacitándonos, creo que el sector agropecuario es muy bueno en eso, somos muy buenos capacitándonos. Hay muchas carreras de grados en toda la Argentina, hay muchos eventos, hay muchas jornadas, hay congresos, hay posgrados, hay cursos. O sea que somos muy buenos capacitándonos, pero creo que nos falta, y somos mediocres o malos, comunicando puertas afuera. ¿Sí? Nos falta esa conexión con nuestro consumidor final que cada vez más es más ajeno a lo que sucede en el campo. ¿Sí? Hay gente que nació en la ciudad, en ciudades grandes, y que nunca tuvo contacto con el campo y que muy probablemente nunca la tenga. ¿Sí? Que nunca va a tener contacto con el campo y esa gente es la más susceptible a la desinformación. Entonces, nuestro desafío es poder, así como somos fuertes capacitándonos dentro del sector, poder comunicar puertas afuera, muchas cosas que pasan adentro del sector porque cada vez se nos exige más en ese sentido. ¿Bien? Entonces, la falta de comunicación del sector me parece que es y lo veo con los políticos o los periodistas. Yo a veces escucho políticos y periodistas hablando de la ganadería y digo, si yo conozco el tema y veo cómo la están pifiando, lo que me deben mentir en las cosas que yo no sé, en otras cosas. Entonces, me parece que es algo que nos está faltando. Entonces, de nuevo, mi objetivo es que acá nos llevemos 3 o 4 argumentos para poder contrarrestar ese lobby anticarne que yo digo con argumentos técnicos. ¿Bien? Entonces, el objetivo es ese, contrarrestar el lobby anticarne y difundir de manera sencilla los beneficios del rumiante en el ambiente. Yo dividí la charla en 2, ¿sí? Vamos a ver 2 temas. Una, el metano, ¿sí? Ese gas, ese bendito gas
que se habla tanto, vamos a ver qué es verdad y qué es ficción. Y la segunda parte y la última es el rumiante y el aporte que hace a la seguridad alimentaria de todo el planeta. Vamos a ver que el bovino y los rumiantes en general, las ovejas, las cabras y el resto de los rumiantes, generan un beneficio en el ecosistema y en la seguridad alimentaria de toda la humanidad. Y después algunas breves conclusiones. ¿Sí? Vamos a la primera parte. Esta es la parte, es el único slide técnico si se quiere, pero si me tengo que quedar con uno de todos los diapositivas, me quedo con esta, porque tenemos que saber bien qué hablamos cuando hablamos de rumiantes. ¿Sí? El rumiante obviamente tiene un rumen, que es un órgano que está antes del estómago verdadero, que tiene el objetivo de darle un ecosistema en simbiosis a muchos microorganismos. ¿Sí? Y ese es el gran diferencial de todos los rumiantes. Dentro del rumen hay un ecosistema extremadamente complicado, complejo, donde hay algunos números, por ejemplo, bacterias, dentro del rumen hay 10 a la 10 y 10 a la 11. Eso parece un número muy abstracto, 10 a la 10 y 10 a la 11 por mililitro, pero es 10.000 millones a 100.000 millones de bacterias en un mililitro. ¿Sí? En una gota hay 10.000 a 100.000 millones de bacterias. O sea, que el ecosistema, imaginen en un rumen de 100 litros o de 80 litros, hay un ecosistema funcionando totalmente complejo. ¿Sí? Siempre pongo el mismo ejemplo, si en el mundo somos 7.000, 8.000 millones de personas y es un quilombo, imagínense en un rumen que en un mililitro hay 10.000 millones de bacterias, o sea, es realmente muy complejo. Pero ese ecosistema es lo que le permite al rumiante ser diferente a todo el resto de las especies. Le permite tres cosas, y estas tres cosas son muy importantes porque es lo que le da al rumiante la capacidad de dar seguridad alimentaria a todo el planeta. La primera es que puede utilizar complejos como la celulosa. ¿Sí? La celulosa es un polisacárido más abundante del planeta, es básicamente la estructura de la planta, la pared celular de la planta. Puede el rumiante digerir eso. Nosotros, monogástricos, el cerdo, la ave y todo el resto de los monogástricos, lo podemos hacer muy mal a eso. No digerimos la celulosa. El rumiante lo puede hacer, es decir, se come todo lo que las plantas fijan con fotosíntesis, lo puede comer el rumiante y producir carne y leche. Eso no lo puede hacer nadie, no lo podemos hacer nosotros, no lo pueden hacer los cerdos, no lo pueden hacer las aves. Entonces, esa es la primera característica del rumiante. Y la segunda, para mí más importante todavía, es que produce proteína de altísima calidad, con cosas que no son proteína. Que de nuevo, es una capacidad única, no lo podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos no comer proteína y producir proteína. El rumiante sí, le tiramos nitrógeno, que puede ser nitrógeno no proteico, puede ser urea. Muchos acá si tienen contacto con fil o con recrías, parte de la dieta puede ser urea. Eso no es proteína y el rumiante, en realidad, el microbioma que está dentro del rumen, va a producir proteína. Y eso para mí es lo cual me hace a mí fanático del rumiante, porque es una fábrica, literalmente es una fábrica de proteína. Le das algo que no es proteína y fabrica proteína. Y eso no lo hace el cerdo, no lo hace la ave, no lo hacemos nosotros. Y es por eso que sí o sí necesitamos del rumiante. Yo cuando escucho los ambientalistas o el lobby que hay en contra del rumiante, no me desespera tanto porque es imposible prescindir del rumiante. No vamos a poder prescindir nunca del rumiante porque es la fábrica de proteína. Es el único que fabrica proteína con cosas que no son. Le damos papel, le damos nitrógeno y produce carne y leche. ¿Sí? Entonces, esas tres capacidades, digerir celulosa, producir proteína y sintetizar algunas vitaminas que solamente se sintetizan en el rumen, es lo que hace el rumiante algo único. ¿Bien? Esta vuelvo atrás, es una foto de hace 2 o 3 años en México. Estas son toneladas y toneladas, es una zona desértica en México, toneladas y toneladas de celulosa. O sea, eso me lo puedes dar a mí, a que lo coma yo durante miles de años y nunca voy a poder sacar absolutamente nada de ahí. Bueno, en este establecimiento producían leche. ¿Sí? Entonces, fíjense, poder comerse esto y producir leche, solamente lo va a hacer un bovino. No lo va a hacer ni el cerdo, no lo va a hacer la ave, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Bien? Esta otra foto, estos son desechos de alcachofa, esto es Perú, también una zona desértica, donde le daban el desecho de una industria, de la industria de la alcachofa, y en un tambo y producían 35 litros de leche. O sea, proteína de alta calidad con desechos de la industria. ¿Bien? Pero bueno,
esta primera parte íbamos a hablar del metano. Vimos que la característica del rumiante es poder digerir celulosa y producir proteína. La gran crítica que se le hace al rumiante son las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de este gas, de este CH4, que es famoso porque es el metano, el maldito metano, el cual es una mala palabra como gas de efecto invernadero. El metano lo emite la vaca no por los pedos, como dicen algunos, sino por el eruto. La vaca eruta el metano porque es un gas que se produce dentro del rumen y tiene la particularidad de ser 24 veces, entre 23 y 28, depende de la bibliografía, más potente que el dióxido de carbono. Creo que eso es lo que muchas veces se malinterpreta o se lo agarra como que el bovino es un gran problema. Porque ese gas que emite, que eruta, es 23 veces o 28, depende de la bibliografía, más potente en su poder calorífico que el dióxido de carbono. Se produce naturalmente, eso el rumiante lo va a producir naturalmente, es inevitable que lo produzca, lo va a producir, porque es el producto de la fermentación anaeróbica. Siempre que haya una fermentación sin oxígeno, va a haber producción de metano. Y eso sucede en un rumen, o sucede en un pantanal, o sucede en un cultivo de arroz, o en un basural, ¿sí? Argentina, uno de los principales emisores de metano es el bovino, pero el principal punto, como punto geográfico de emisión de metano, es Siamse, ¿sí? Es el basural que está en el conurbano en la provincia de Buenos Aires. Ese punto es el mayor emisor de metano de toda la Argentina, porque ahí hay descomposición anaeróbica, se da la fermentación, se produce metano y hay liberación de metano al ambiente. Ese punto en Argentina es el mayor emisor de metano de Argentina. Pero bueno, es un producto natural, se dan las descomposiciones anaeróbicas, es 23 veces más potente que el dióxido de carbono, no lo producen las bacterias, lo producen una arquea, es un microorganismo especial que está dentro del rumen, y es necesario para eliminar el hidrógeno. Sí o sí lo tiene que producir el rumiante, porque si no habría una acumulación de hidrógeno en el rumen que haría caer el pH a pHs muy ácidos y no podría sobrevivir. O sea que lo hace naturalmente y es necesario que se produzca. Es necesario que se produzca el metano. Bien, y genera una pérdida de energía para animar entre el 2 y el 12%. Yo quería presentarles, ¿sí?, a Don Metano para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de metano. Es un gas, es 23 veces más potente que el dióxido de carbono, lo emite el rumiante, se produce en el rumen y es necesario producirlo, ¿sí? Y también se produce en otros ambientes, ¿sí? Hay emisiones de metano naturales, donde los humedales, incluidos los arrozales, voy a tratar de ver, ahí está. Los humedales son los principales emisores de metano en todo el planeta. Y también dentro de las antropogénicas, emisiones antropogénicas, está la energía, la producción de energía es un gran emisor de metano, los basurales, como decíamos recién, y la ganadería bovina, que yo discuto que esté dentro de emisión antropogénica, porque el bovino está antes que nosotros, es parte de la naturaleza antes que el Homo sapiens aparezca, entonces yo no lo pondría como antropogénico, lo pondría como natural, pero bueno, está dentro de las antropogénicas. Bien. Y estas son, antes veíamos la noticia de que si buscábamos bovino, planeta, decía, si dejamos de comer carne, vamos a salvar el planeta. Esa es la noticia que aparece en muchos titulares. Bueno, estas son las emisiones de gases de efecto invernadero de todas las actividades antropogénicas, es decir, todas las actividades en donde interviene el humano. Y estas son las emisiones. El primer gran emisor de gases de efecto invernadero, perdón, vuelvo antes, está todo expresado en dióxido de carbono. Es decir, ese metano que decía que emite el bovino, se lo multiplica por 23, se hace una ecuación, entonces está todo expresado en dióxido de carbono. Entonces fíjense que la producción de energía es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Y recién aparece en cuarto lugar el sector agropecuario, ¿sí? Esto es a nivel planetario. El sector agropecuario es el cuarto gran emisor de gases de efecto invernadero. Ahora, de todas las fuentes de emisiones, el sector agropecuario es el único de todas las fuentes que en su proceso, aparte de emitir, también secuestra. ¿Sí? Cuando hacemos una pastura, cuando hacemos un silaje de maíz, cuando hacemos un gatón panic o lo que fuese,
en el proceso está secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, eso que es solo emisión, no tiene considerado el secuestro, que también hay parte del proceso. Y el sector agropecuario, de todas las fuentes, es el único que secuestra. La producción de energía no secuestra, la industria de la construcción no secuestra, el transporte no secuestra dióxido de carbono, ¿sí? El residuo o las emisiones en los basurales no secuestran. El sector agropecuario sí secuestra dióxido de carbono y eso no está contabilizado muchas veces. Bien. A su vez, bueno, es el 12% del total y de ese 12%, más o menos, la mitad corresponde a bovinos. Es decir, de nuevo, el titular, si dejamos de comer carne vamos a salvar el planeta, hay que saber que el bovino es solo el 6% de las emisiones totales del planeta. El 94% restante de las emisiones no son los bovinos. O es la energía, o es el transporte, o son los basurales, o es otra cosa. El bovino es solo el 6% de las emisiones totales. Entonces, no vamos a salvar el planeta por dejar de comer carne. Y además, ese 6% no tiene considerado el secuestro de carbono en el proceso de implantación de una pastura, en el proceso de producción del maíz, en el proceso de producción de alguna planta. ¿Bien? No está considerado, o sea que como máximo es el 6%. ¿Bien? ¿Sí? A la par, hay noticias donde Alemania, por la guerra, empezó a reactivar plantas de carbón. ¿Sí? Empezó a cerrar plantas de energía nuclear y abre plantas de carbón. Vuelvo atrás. ¿Sí? O sea, está metiendo más carbono en la primera barra negra y después te dicen que hay que dejar de comer carne para salvar el planeta, pero siguen produciendo energía a base de carbón. ¿Bien? Y en China abren una planta de carbón cada más o menos 6-7 días. Es una locura la producción de energía en China. Pero el titular es: comer menos carne nos va a salvar el planeta. Ese es el titular. Hay que comer menos carne porque vamos a salvar el planeta. Bien. Cuando veo qué pasó en los últimos años, desde que más o menos yo nací en 1992, qué pasó desde que yo nací hasta el 2020, que hay datos más certeros, cómo evolucionaron las emisiones de todos esos sectores, veo que uno de los que menos evolucionó es el sector agropecuario. Es decir, entre 1990 y 2020 solamente aumentamos las emisiones un 15%. O sea, todo nuestro sector aumentó solamente un 15% de las emisiones. Y la producción industrial y la energía, un 80% de sus emisiones. O sea, nosotros hicimos más deberes que ellos. ¿Sí? De nuevo, pero comer carne podría salvar el planeta, podría salvar el medio ambiente. ¿Sí? Lo pongo de forma irónica, obviamente. Entonces, hice otro ejercicio, es decir, bueno, voy a agarrar todos los bovinos, todos los rumiantes que hay en producción. Agarré los bovinos, agarré el búfalo, la oveja y la cabra. ¿Bien? Y los compré desde 1982 a 2022. ¿Cómo fue el proceso y la evolución de esos 4 animales? Veo que el stock, ¿sí? El stock de esos bovinos, de esos rumiantes, que yo agarré, hay más o menos un 42% más entre estos años. Hay 1.200 millones de cabezas más de rumiantes en producción. Hay 76% más de producción de carne y hay un 94% más de producción de leche. Es decir, si nosotros más que multiplicamos la producción, más que multiplicamos la cabeza de rumiantes, tendría que ser una catástrofe a nivel atmosférico, la cantidad de metano que tendría que haber en el ambiente entre el 1982 y 2022. Bueno, cuando veo la cantidad de metano en ese periodo, hay solo un 16% más. Es decir, multiplicamos la cabeza, multiplicamos la producción de leche, multiplicamos la producción de carne 1 o 2 veces y en la atmósfera hay un 16% más de metano, nada más. Entonces, me hago esa pregunta: ¿por qué si el stock, la producción de carne, la producción de leche, aumentó un 40, un 50, un 100%, ¿por qué la cantidad de metano en la atmósfera no aumentó en proporción? ¿Sí? Y las respuestas son 2. Una, ya la vimos, porque hay otras fuentes de emisiones de metano. Los basurales. Los basurales son grandes fuentes de emisiones de metano. Como decíamos recién, Seamse emite más metano que cualquier otro punto de Argentina. Y la otra es que los rumiantes son parte de un ciclo. Son parte de un ciclo de carbono. No rompen el ciclo del carbono. ¿Bien? Este es el ciclo
y antes de mostrar el ciclo, me parece importante, porque es lógico, es lógica pura, el primer rumiante en el planeta apareció hace 50 millones de años. ¿Sí? Hace 50 millones de años apareció el primer rumiante. El Homo sapiens, nosotros, hace 300.000. Nosotros, ante el problema de cambio climático, le echamos la culpa a alguien que hace 50 millones de años que está. O sea, algo que generamos nosotros, un problema por nuestra presencia, el cambio climático, se lo echamos a alguien que hace 50 millones de años que está. Entonces, no es lógico que le echemos la culpa al rumiante. ¿Cómo es el ciclo? Lo primero que hace el bovino es comer la planta, el silaje de maíz, la pastura o lo que fuese. Esa planta la procesa, produce carne, produce leche, y una parte la va a emitir como metano. ¿Sí? Una partecita la va a emitir como metano. Ese metano, ¿sí?, que libera por vía del eructo, o por vía del estiércol, pero más por el eructo, va a estar en la atmósfera alrededor de 10 años. ¿Sí? El metano, ese que veíamos antes, está entre 9 y 12 años en la atmósfera. Se oxida, produce dióxido de carbono, ese dióxido de carbono vuelve a la planta por fotosíntesis y de nuevo el rumiante lo vuelve a comer. Es decir, que la cantidad de carbono no se modificó. Estaba en la atmósfera, lo secuestra la planta, lo come el animal, vuelve a la atmósfera. Y así sigue todo el ciclo. Muy diferente a lo que pasa con el petróleo o la energía a base de combustibles fósiles. Estamos sacando un montón de carbono que está en el subsuelo, que nunca estuvo en la atmósfera, o si estuvo en la atmósfera fue hace millones de años, y estamos aumentando la cantidad de carbono en la atmósfera. El rumiante no genera nuevo carbono, o sea, la cantidad neta de carbono que se está reciclando siempre es la misma. Por eso, en el gráfico anterior, veíamos que la producción en los últimos 50 años aumentó muchísimo, la cantidad de cabezas de rumiantes aumentó muchísimo, la cantidad de metano no, porque es parte de un ciclo. Nosotros no estamos rompiendo con ese ciclo. El que rompe ese ciclo básicamente son la energía en combustible fósil, no es el rumiante. Bien, entonces como primeras conclusiones de esta primera parte, y vamos a la última parte, y estas son lo que decíamos al principio, mi objetivo de la charla es que nos llevemos 4 o 5 conceptos para que después en el asado con los amigos, en el asado con la familia, podamos tener argumentos ante los eslogans o la presión que se tiene sobre la ganadería y el ambiente. Toda la actividad agropecuaria es el 12% de todas las emisiones totales. ¿Bien? En parte del proceso también hay captura de carbono y eso no se está contabilizando. Así que como máximo es el 12%. Cuando digo actividad agropecuaria digo toda. Digo desde el tractor que está prendido para la siembra, la cosechadora, la fruticultura, bovinos, feedlot, digo todo el sector agropecuario. ¿Bien? Y la ganadería bovina, dentro de esa actividad agropecuaria, es solamente el 6% del total. De todos los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo como humanos, el 6% son los bovinos. Es decir, no vamos a salvar el planeta por ese 6%. Y además, en el proceso también hay captura, que no está en ese 6%. Es decir, como máximo es el 6%. ¿Bien? Y como último, lo veíamos recién, la ganadería bovina no aumenta el stock de carbono en la atmósfera. No lo aumenta. Vamos a la última parte. ¿Sí? Dijimos que íbamos a tocar 2 partes. Metano, que es verdad, que es ficción. Vamos a el aporte que hace el rumiante a la seguridad alimentaria de todo el planeta, que tiene que ver con lo que veíamos al principio. ¿Sí? ¿Por qué el bovino es importante? Y cuando digo bovino, digo rumiante, porque la oveja y la cabra también le aplican estos conceptos. Y básicamente, por lo que decíamos al principio, el rumiante puede comer celulosa y producir carne y leche, puede comer cosas que no son proteína y producir proteína. ¿Sí? Eso es lo más maravilloso del rumiante. Entonces yo hice un ejercicio con datos que están en bibliografía. Digo, bueno, ¿cuánto necesita un adulto de proteína para poder mantenerse? ¿Sí? No hacer ejercicio, ir al gimnasio, correr, hacer fútbol, no. Solo para vivir necesita más o menos 0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso vivo. Es decir, si una persona pesa 75 kilos, necesitamos más o menos 60 gramos por día para mantenernos, ¿sí? Para existir, para hacer el recambio de proteína de nuestros músculos, de nuestros órganos, solamente. Digo, bueno,
¿qué fuente de proteína tenemos en la heladera? Abro la heladera y ¿qué fuente de proteína hay para poder satisfacer mi mantenimiento solamente? No, decíamos no hacer ejercicio. Y hay todas estas fuentes. Hay soja, hay maní, hay pollo, hay carne, hay cerdo, hay pescado, hay garbanzo. Hay un montón de fuentes, hay maíz, hay papa, que tienen muy poquita proteína. ¿Sí? Y esta es esta columna del medio es la cantidad de proteína que tienen cada 100 gramos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Cada 100 gramos tienen esta cantidad de proteína. Y la última columna es la cantidad de gramos que necesitaría comer para poder satisfacer esa necesidad. Fíjense que la carne bovina más o menos tiene un 25-26% de proteína y necesitaría 230 gramos por día de un bife para poder satisfacer mis necesidades. ¿Qué característica tiene la carne bovina con respecto al resto? Es que la única de todas estas fuentes, especialmente cuando la comparamos con las otras fuentes animales, que produjo proteína sin que le demos proteína. ¿Sí? Le dimos nitrógeno no proteico, le dimos Gatton Panic, le dimos ryegrass, le dimos festuca, ¿sí? Le dimos silo de maíz y nos produjo proteína. Esa es la gran diferencia con el resto de las proteínas. Entonces sigo haciendo el ejercicio, digo, bueno, para satisfacer mis necesidades tengo que comer o 4.2 kilos de lechuga por día, ¿sí? Una bola así de lechuga, si es que me entra, o 3 kilos de papa por día. ¿Sí? Tengo que comer todos los días, hoy 3 kilos, mañana 3 kilos, pasado 3 kilos. Decía, a la semana ya sería totalmente obeso. O 230 gramos de carne. ¿Sí? Fíjense, esa es una de las grandes aportes que hace el bovino. Hay una concentración nutricional dentro de la carne, dentro de la leche, que hace que en muy poco contenido nos podamos nutrir. ¿Sí? Entonces, cuando yo mezclo este tema de la proteína con el anterior, de metano, salen estos gráficos, que vamos a interpretarlos, no son difíciles de interpretar. Hay 3 indicadores, ID9, IDN9, IDN11, IDN15, que es índice de densidad nutricional. El 9 es que agarra 9 nutrientes. Fíjense que el ID9 es proteína, fibra, vitamina, calcio. El ID11 es el 9 más 2 más. Y el ID15 es el 11 más 4 más. ¿Sí? Ese es el índice nutricional. Y lo compara la leche entera de vaca con la leche de soja, leche de avena o leche de garbanzo. Fíjense que la densidad nutricional de la leche nos da mucho más nutrientes que el resto de las leches. Tiene muchísimo más nutrientes que el resto de las leches. Y cuando agarro ese ID9 o ese índice de densidad nutricional y me fijo cuánto emitió la leche de metano, cuánto emitió la soja, cuánto emitió la avena, veo que por cantidad de nutrientes la leche es la que menos emite. Es decir, si yo quiero consumir la misma cantidad de nutrientes con la soja, con la avena o con el garbanzo, voy a contaminar más que habiendo tomado leche. ¿Sí? O sea, tengo que para tener la misma cantidad de nutrientes, voy a haber contaminado más tomando leche de avena, tomando leche de cualquier otra fuente que no sea la de vaca. Porque la concentración de nutrientes que tiene la leche es muchísimo más que las restantes. Entonces, por unidad de dióxido de carbono, la leche entera es la que menos contamina. ¿Bien? Y, a su vez, esa leche la puede producir con ingredientes que ninguna otra especie puede utilizar. No estoy diciendo que estos ingredientes son los mejores, estoy diciendo que los puede utilizar. Yo he hecho dietas, o muchos de acá y colegas hemos hecho dieta con cáscara de maní, hemos hecho dieta con paja de trigo, más cerca de Tucumán con pulpa de cítrico, cáscara de ananá, me ha tocado hacer dietas en Costa Rica, acerrín, bagazo de caña, cáscara de algodón. Son ingredientes que, de nuevo, lo que veíamos al principio, el rumiante, por tener ese rumen, por tener esa cantidad de microorganismos, puede utilizar y puede producir carne y leche. Esa es la gran maravilla del rumiante y por la cual yo no me preocupo cuando veo a los ambientalistas hablando mal del rumiante, porque es imposible que prescindamos de que ¿quién va a comer todos estos desechos? O sea, ¿quién va a comer la burlanda de las plantas de etanol? ¿Quién va a comer la pulpa de cítrico? ¿Quién va a comer el bagazo de caña? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Más que dárselo a un rumiante para que encima me produzca carne y leche. ¿Sí? Entonces, ni me preocupo cuando veo a los ambientalistas hablando de esto porque no podemos prescindir del beneficio que nos da el rumiante.
Esta otra foto, este es un subproducto, no es un producto, son desechos de galletitas de agua, ¿sí? Que no podían entrar a comercialización y no tenían otro destino que ir a un feedlot y que se lo coma el animal, ¿sí? Entonces el rumiante puede ser el tacho de basura, digamos, de muchos subproductos industriales, por esa capacidad que tiene el rumen de poder digerir un montón de cosas que nosotros no, ¿sí? ¿Sí? Urea puede digerir nitrógeno y producir proteína. ¿Bien? Básicamente lo que vimos recién se lo dan las bacterias que están en el rumen. Esas bacterias que veíamos al principio son las que le dan la capacidad al rumiante de ser diferente a todas las especies que están en el planeta. ¿Bien? La segunda crítica, y ya terminando, la primera es el metano, ¿sí? Veamos la verdad y la ficción que hay con respecto al metano. La segunda gran crítica que tiene el rumiante es que es muy poco eficiente en el uso de la comida, ¿sí? Cuando lo comparan con aves o cuando lo comparan con cerdos, ¿sí? Fíjense que, y hoy veíamos también con Osvaldo Luna, que mostraba también algunos datos. Esta es una simulación con algunos supuestos míos, en un sistema de cría con un peso de vaca adulta, de 550 kilos, un destete del 65 y esos pesos de destete y una reposición de hembras del 30, me da que la cría necesita 32 kilos de materia seca para producir 1 kilo de comida, 1 kilo de carne, o sea, totalmente ineficiente. ¿Bien? En recría pastoril alrededor de 13 kilos y en un feedlot alrededor de 8 kilos para producir 1 kilo de carne. Entonces, cuando lo comparamos con el resto de las especies, con el cerdo o con las aves o con las ponedoras, vemos que sí, es verdad, el bovino es muy poco eficiente en la utilización de la comida. Ese argumento, que por ahí queda en una frase, en una oración que alguien tira en un asado, de que el bovino es súper ineficiente, esconde mucha información, porque cuando vemos qué está comiendo la cría o qué está comiendo la recría, vemos que estos son datos de todo el planeta, ¿sí? El 86% de lo que come un bovino, ¿sí? Casi el 90%, o sea, el 86% de lo que come una vaca o un ternero o un novillo o una vaquilla, no lo podemos comer nosotros, ¿sí? O sea, toda esa comida que estaba en el gráfico anterior, el 86% de todo esto no compite con nosotros por la comida. El bovino no compite con nosotros por la comida. Entonces, ese argumento de que el bovino es ineficiente es muy atado con alambre, porque el 86% de eso que come no compite con nosotros por la comida. Y el primer panfleto que veíamos, o el primer eslogan que veíamos al principio, de que la comida que le damos al rumiante se la podríamos dar al humano, es mentira, porque el 86% de lo que come un rumiante no lo podemos comer nosotros, no compite con nosotros por la comida, ¿sí? Y lo veíamos en una de las fotos. Eso no me lo puedo comer yo, no lo puede comer nadie, no nos va a dar nada. Y ahí producían leche y producían carne, por esa bondad que tiene el rumiante de digerir celulosa y producir carne o producir leche, ¿sí? Y este es uno de los últimos gráficos que voy a mostrar. Esto es kilos de proteína apta para humanos, ¿sí? Kilo de proteína apta para humanos por kilo de proteína producida. ¿Bien? Entonces, en un bovino en pastoreo necesita 0.3 kilos de proteína de verdad, proteína que podríamos comer nosotros, y nos produce 1 kilo de proteína. O sea, le doy 0.3 y me da 1 kilo. Me fabricó proteína. ¿Bien? En pastoreo con suplementación, ¿sí? En cualquier sistema de un diferido, le estoy dando 0,5 de proteína de verdad y me produce 1 kilo de proteína de verdad. Me fabricó proteína, me dio el doble de lo que le di. El único que compite un poco con nosotros es el feedlot. Pero el feedlot son los últimos 80, 100 kilos de esos 400, 500. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos la cuenta entera, que creo que está al final, bueno, hacemos la cuenta entera, el bovino es un gran productor de proteína. Le damos cosas que no son proteína y nos producen proteína verdadera. Fíjense, el cerdo o los pollos, le tengo que dar 5 puntos de proteína para que me dé 1 punto de proteína. O sea, el pollo sí compite con nosotros por la comida. ¿Bien? El cerdo lo mismo, compite con nosotros. El bovino no. Entonces, el argumento de que es poco eficiente es totalmente falaz, porque todo lo que come, el 86% de lo que come, nosotros no lo podemos comer. ¿Bien? Entonces, yo cuando voy por la ruta y voy viendo rumiantes, generalmente cabras, ovejas
y especialmente en zonas marginales, ahí está la razón por la cual el rumiante nos da seguridad alimentaria. Esa gente que está en zonas áridas, en zonas marginales, su única fuente de proteína de verdad son los bovinos, especialmente los rumiantes menores. Están comiendo pasto o arbustos de muy baja calidad, de bajísima calidad, y ese rumiante le está dando proteína de altísima calidad. Es la única fuente de proteína que tienen, ¿sí? Básicamente por las bondades que tiene el rumen. Lo mismo pasa con el bovino, ¿sí? ¿Sí? En zonas áridas de África, la única fuente, esa gente puede sobrevivir ahí no porque siembre tomate, acelga, papa o lechuga, sino porque hay un rumiante que está comiendo celulosa, que esas personas no pueden consumir y que nosotros tampoco, y le está dando proteína de alta calidad. ¿Bien? Esta es una zona del Champaquí, este año que escalando el Champaquí veía las comunidades que viven en el Champaquí, la única fuente de proteína también son las ovejas, las cabras, los bovinos, que están viviendo ahí, que comen ese pasto, que debe tener 4% de proteína, que debe ser nitrógeno encima, y que es celulosa y que le da proteína de alta calidad. Bien. Lo último, porque ya bueno, estoy bien de tiempo. Los bovinos, y lo veíamos al principio, puede comer el 86% de lo que consume un bovino no lo podemos consumir nosotros. Y lo vemos acá. El 97% de los residuos de cultivo que van a producción animal se los comen los bovinos. Y el 86% de los subproductos industriales que pueden ir a producción animal se lo comen los bovinos. O sea, lo que decíamos al principio, el bovino es un gran tacho de basura para muchos sectores del ambiente, el sector industrial o incluso el agro, porque el bovino puede comer eso y producir proteína de alta calidad. Y yo pongo el gran ejemplo, y lo veíamos en el Congreso de Maizar, creo que hace 3 años que fue acá. El gran ejemplo es el maíz. El maíz, más o menos del grano de maíz y de la planta de maíz, se pueden extraer 1000 productos, estos son datos de Estados Unidos, de una planta de maíz o de un grano de maíz, pueden salir 1000 productos para humanos. 1000 productos para humanos, ¿sí? Que van desde jarabe de glucosa, jarabe de maltosa, las gaseosas, etc. Un montón de cosas salen del maíz. Ahora, de todas bueno, el etanol, la energía, etc. De todo esto siempre hay subproductos, ¿sí? Esos subproductos, que acá estamos en Córdoba, todos conocemos la burlanda, pero hay otros subproductos, se lo puede comer el bovino, ¿sí? Es el gran aporte que tiene el bovino para el sector industrial y por eso también el sector industrial necesita de la presencia de bovinos. Y yo acá pongo un ejemplo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el cordón maicero de Estados Unidos, está el 96% o el 93% de las plantas de etanol de todo el país. Todo Estados Unidos, o el 93% del etanol de Estados Unidos, se producen en esos estados. En esos estados no se producen muchos terneros, la mayor producción de terneros en Estados Unidos está al sur, en Texas, en Nueva México, en Florida, pero en esos estados está el 60% de las cabezas encerradas de todos Estados Unidos. Básicamente por lo anterior, porque alguien necesita comerse el subproducto de la industria, alguien necesita comerse esa burlanda, ¿sí? No lo pueden hacer los cerdos, no lo podemos hacer nosotros, no lo pueden hacer las aves, lo puede hacer el bovino, ¿sí? Entonces el bovino le está aportando algo al ambiente que es no tirar todos los subproductos o gran parte de los subproductos industriales, ¿sí? Este es el ejemplo puesto en números. Esto es 1980-2020. Producción de maíz en Estados Unidos, ¿sí? La barra azul, la parte azul, es lo que fue destinado a alimentación animal, el maíz, el grano de maíz que fue destinado a alimentación animal. Lo verde es la producción de etanol, ¿sí? Cada vez más maíz se destina a etanol en Estados Unidos. Yo acá pongo como corte 2020. En 2020 Estados Unidos produjo 250 millones de toneladas de maíz. El 75% fue destinado a producción animal, el 5% a alcohol, ¿sí? Eso fue hace 25 años. Hoy, 25 años después, Estados Unidos produce 346 millones de toneladas de maíz. Al animal va el 45% del total y el 40% va a producción de etanol, ¿sí? Fíjense que a animal pasó de 188 millones de toneladas a 156. O sea, bajó su participación relativa, pero a su vez bajó en números absolutos. Hay un 17% menos de maíz destinado a la producción animal. Básicamente porque el resto va a alcohol y todo ese producto se lo puede comer el bovino. ¿Bien? Entonces, vimos al principio metano, verdad y ficción.
rumiante y su aporte a la seguridad alimentaria, ese gran aporte que hace el bovino en poder consumir celulosa y producir proteína de alta calidad. Vamos a algunas conclusiones de estos dos puntos. Uno, lo que vemos al principio, estamos en un sector que aporta el 25% de todas las carnes, ¿sí? Si sumamos todas las carnes de ave, de cerdo y de bovinos, nosotros como sector aportamos el 25% del total de todas las carnes o de toda la proteína de origen animal. Y lo que decíamos también al principio, somos muy buenos capacitándonos internamente. Somos muy buenos, tenemos muchas carreras de grado, tenemos muchas carreras de posgrado, tenemos muchos cursos, muchas jornadas, muchos congresos, intrasector. Creo que nos falta un paso más, y hay muchos sectores que lo están haciendo, IPCBA, la Cámara de Field y el INTA intenta también un poco, pero somos muy malos comunicando puertas afuera. Y lo vemos en algunas políticas que se toman o en algunos mensajes que hay en el público. Creo que es el gran desafío como sector, comunicar puertas afuera. Entonces, mi objetivo era justamente eso, llevarnos algunos conceptos para que de acá no hablemos entre nosotros, sino hablemos con el consumidor, que es nuestro amigo, que es nuestros parientes, ¿sí? Que están fuera del sector. En cuanto a emisiones, de nuevo, somos solo el 6% del total de las emisiones, no somos ni el 40, ni el 30, ni el 80, somos el 6% de las emisiones y encima en parte del proceso capturamos carbono, ¿sí? Y en muchas explotaciones, a su vez, somos secuestrantes de carbonos netos, ¿sí? Y en seguridad alimentaria, lo que decíamos recién, el rumiante tiene la capacidad de digerir celulosa y productos de muy baja calidad para humanos, cosas que nosotros no podríamos comer, y que nos produce carne y leche, proteína de altísima calidad, y es una fábrica de proteínas. ¿Bien? Y esto son lo último que quiero mostrar, y es casi un mensaje. Hoy hay mucho lobby, si se quiere, de empezar a disminuir el metano o la producción de metano. Y creo que cada vez más hay bibliografía y la academia así lo apoya, de disminuir lo que se llama, y se va a escuchar cada vez más esto, que es la intensidad de metano. No vamos a disminuir la cantidad de metano de lo que hace un bovino, porque lo hace de manera natural, ¿sí? Y lo necesita hacer ese rumen, pero tenemos que producir lo máximo posible con las cabezas que tenemos, ¿sí? Porque de esa manera vamos a producir más carne o más leche con la misma cantidad de metano, ¿sí? Entonces, esa eficiencia la podemos aumentar, que es básicamente haciendo todo lo que nos hace eficiente económicamente, ¿sí? Porque es producir más con lo mínimo necesario. Entonces yo agarré todos los países, es decir, cuánto produce de carne todos los países, o los mayores productores del país, y después, me hacía enseñar, y después vi cuántas cabezas tenía. Y hice la división simple, que es un índice de eficiencia global, que por ejemplo Estados Unidos, por cada cabeza de stock bovino que tiene, produce 138 kilos de carne. O sea, si tomamos todas las vacas y todo el stock ganadero de Estados Unidos y toda la producción de carne y hago la división, me da que por cada cabeza que tiene Estados Unidos produce 138 kilos. ¿Bien? Argentina produce alrededor de 60 kilos por cabeza. Tomo las 52, 53 millones de cabezas que tenemos, tomo los 3 millones de toneladas que producimos y me da que más o menos producimos 60 kilos por cabeza. O sea, tenemos todavía mucho para crecer con las cabezas que tenemos. Hay países que, Sudáfrica está en 84, la Unión Europea en 78, China en 100. O sea, tenemos todavía con las cabezas que tenemos producir más cantidad de carne, emitiendo la misma cantidad de metano, porque vamos a tener la misma cantidad de cabezas. ¿Bien? O sea, tenemos mucho para crecer en eficiencia. El promedio mundial es 48 kilos. Eso es lo que produce el mundo por cabeza de ganado que existe. Hice otra cuenta, esto fue 2023, es decir, ¿qué pasó en los últimos 30 años? ¿Qué pasó de 1990 a 2023? ¿Hemos aumentado, hemos mejorado, hemos disminuido? La cuenta me da así, el mundo, lo que está en amarillo, pasó de 42 kilos por cabeza a 48 kilos por cabeza, aumentó un 14% su eficiencia. El que más aumentó su eficiencia fue China, que pasó de 15 kilos por cabeza a 102, es el que más aumentó la eficiencia. Argentina aumentó su eficiencia un 6%,
pero por debajo del promedio mundial, ¿sí? O sea, en los últimos 30 años, desde que más o menos yo nací, tenemos más o menos la misma cantidad de cabezas. Me acuerdo, en 1990 creo que producíamos 2.8 millones de toneladas y hoy producimos 3.1. Es decir, pasaron 30 años y más o menos tenemos la misma cantidad de cabezas y más o menos producimos lo mismo, ¿sí? Entonces, por ahí escuchamos boom ganadero y cada 5 o 6 años escuchamos algo de boom ganadero y la verdad que hace 30 años que producimos más o menos lo mismo, ¿sí? La Unión Europea, nuestros amigos de la Unión Europea que tanto hinchan con el tema de gases de efecto invernadero, hicieron muy malos deberes en los últimos 30 años. Disminuyeron sus eficiencias. Pasaron de producir 92 kilos por cabeza a 78. ¿Sí? Es uno de los últimos casos, cuando yo agarro todo el listado de países, que disminuyó su eficiencia de producción de carne por cabeza que tienen, ¿sí? Es algo que es contraintuitivo, porque son los que más empujan a que hay que disminuir las emisiones de metano y son los que están perdiendo eficiencia en ese camino. Es decir, que por cada kilo que producen, emiten más metano que nosotros, ¿sí? Todavía no, porque ellos están en 78, pero han perdido en los últimos 30 años ese camino. ¿Bien? Entonces, como mensaje final, todos los problemas técnicos, y la mayoría de acá somos técnicos, veterinarios, agrónomos, tecnistas, o lo que fuese que estamos en el sector, todos los problemas técnicos ambientales, la solución es técnica y científica. O sea, no busquemos soluciones con dogmas o con ideologías, que muchos de los eslogans son dogmas y ideologías. Porque justamente la diferencia que tiene un dogma con la ciencia es que la ciencia nos permite dudar. Y esa duda es la que nos permite avanzar. Entonces, cuando viene un eslogan que no permite duda, no permite la repregunta, no permite poder repensarlo, no tenemos que escapar de ahí, ¿sí? Y es la ciencia la única que nos va a dar la respuesta a los problemas técnicos, ¿sí? Ante un problema técnico, la única respuesta es el conocimiento, no los eslogans, no los dogmas. Y eso es lo único que nos permitió en los últimos 100 años en estar en récord de producción de carne, ¿sí? Hoy producimos 166% más que hace 40, 50 años atrás. No está cayendo la producción de carne, cuando lo vemos en ciclos largos. Estamos en el máximo histórico de producción de carne bovina. A su vez, en el mismo periodo, la población aumentó 3 veces, ¿sí? Hay 3 veces más gente que hace 100 años, o que hace 60 años. La expectativa de vida se duplicó, ¿sí? Pasamos de alrededor de 30 y pico de años a más de 70 años. O sea, hoy la gente vive 40 años más que hace 100 años, ¿sí? Y la pobreza extrema bajó a mínimos posibles, o los mínimos históricos, ¿sí? Y esto no lo consiguió un eslogan, no lo consiguió un dogma, sino que lo consiguió la ciencia. Y las respuestas a los problemas técnicos se dan con ciencia o se responden con ciencia y con conocimiento. No se responden con dogmas, no se responden con eslogans. Entonces, ante un eslogan tenemos que responder con argumentos técnicos. Y ese fue mi objetivo de la charla de hoy, de que nos llevemos 3 o 4 argumentos técnicos para poder contrarrestar a los dogmas y a los eslogans. Así que...